Bien, buen día, ¿cómo están jóvenes? Buen día, Diego. Qué bien, súper bien. Miren, vamos a dar inicio entonces a la sesión. Sesión de hoy día ya viernes 19 de junio. Y en esta sesión voy a hacer un laboratorio demostrativo. La idea es que lo repliquen posteriormente, una vez que terminemos la sesión. No es necesario que lo hagan ahora conmigo para que no tengan que levantar las máquinas virtuales inmediatamente, ¿cierto? Para no tener problemas con la grabación, sino que la pueden hacer una vez que terminemos la clase. Ya. Esta sesión es para mostrar lo que es la implementación y configuración ya de Oracle como gestor de base de datos. La clase anterior nosotros hicimos o mostramos la instalación y los parámetros que se deben configurar. En esta ocasión es ver la configuración que se debe tener, ¿ya? Así que para el ejercicio yo voy a utilizar la máquina virtual el OVA, que estaba listo de Oracle, y con ese OVA, ¿cierto?, hacer la muestra. ¿Ya? La idea es que también ustedes lo descarguen y lo trabajen. Además de ello, la sesión anterior se compartió el archivo de instalación de Oracle, y con ese archivo de instalación les podría también servir para ir siguiendo los pasos, ¿cierto?, correspondientes. Eso está en el aula virtual. ¿Ya? Así que ese es nuestro objetivo de hoy día, conectarnos, ver un poco el funcionamiento de Oracle y para que ustedes ya lo implementen posteriormente al término de la clase. Les voy a compartir entonces primero el archivo para ir mostrando, ¿cierto?, lo que es la instalación del gestor, que lo teníamos de la sesión anterior. Las preguntas las pueden ir dejando, ¿cierto?, en el chat, como en otras ocasiones, para ir respondiéndolas a medida que vamos avanzando en la clase. Bien, el archivo que les compartí, ¿cierto?, sobre la instalación de Oracle, más que nada muestra, ¿cierto?, la ubicación donde ustedes lo descargan. Ahí el ejemplo se da a conocer con la versión Oracle 11G, ¿ya? La 10G es lo mismo para la descarga, así que no habría problema. Y sobre la implementación de un sistema operativo Microsoft, ¿ya? ¿Qué otras herramientas se necesitan tener y que las vamos a ver después? Las vamos a subir al aula virtual, por eso todavía no se las quiero, no quiero compartirlas, sino que al término de la clase yo voy a subir los archivos que faltan. Es el Oracle SQL Developer, ¿ya? Entonces, aparte de tener el Oracle XE o Express Edition, que es el gestor de base de datos, tenemos que tener también alguna herramienta para conectarnos. Es una herramienta, ¿cierto?, algún tipo de interfaz. Y así como en Microsoft existía el SQL Management Studio, para Oracle existe una herramienta que se llama el Oracle SQL Developer, ya que lo vamos a subir también al final de la clase, como les decía. Y esta es una herramienta gráfica que nos permite, ¿cierto?, conectarnos desde un cliente hacia el servidor. Por lo tanto, esta herramienta la tendría que instalar en el cliente Windows 7 para conectarme al gestor de base de datos, ¿cierto?, en forma remota, ¿ya? Esa sería ya una de las instrucciones. Si bien Oracle lo podemos utilizar vía web, ¿ya? Podemos usarle nuestro navegador web para conectarnos, como lo hacíamos con MySQL y PHP también se recomienda utilizar una aplicación y esta es la Oracle SQL Developer, ¿ya? Eso es para tenerlo a considerar. Bien, eh, el gestor de base de datos, ¿cierto?, se llama, ¿cierto?, Oracle Application Express ¿cierto?, o 10G o 11G según la versión que utilicemos, y vendría siendo el gestor. Entonces tendríamos una parte cliente, ahí está el link de descarga, ¿cierto?, en el archivo, está el link de descarga del cliente y está, ¿cierto?, nuestro gestor. ¿Qué otra cosa tenemos que tener también considerar cuando trabajamos con Oracle? Es importante tener la Java Virtual Machine, ya que está programado en Java, su código está en Java, por lo tanto, para poder utilizar el cliente Oracle SQL Developer hay que tener previamente Java instalado. Ya, ese es como requisito. Eso es para que lo consideren. Ahí está incluso el link, ¿cierto?, del entorno de descarga
de Java, para que lo tengan, ¿cierto?, a considerar. Entonces tendríamos tres cosas. El gestor de base de datos, el 10G, Oracle SQL Developer, que sería el programa cliente, y Java. Diego, cualquier versión de Java, la última, la que tú tengas actualizada. De hecho, es que pide Java, ya no importa cuál tenga. Y si no lo tiene instalado, te va a decir que te falta Java, bájelo. ¿Ya? Y lo voy a mostrar en un momento más. ¿Ya? Ahí vamos a mostrar. Bien. Requisitos técnicos, ¿cierto? Por ahí está en el archivo, que ya lo hemos comentado, para las distintas plataformas, para servidores Windows Server 2008, para los clientes donde se va a instalar, ¿cierto? Ya lo tenemos referenciado. A ver, chicos, disculpen un minuto, me conecto inmediatamente. ¿Aló? De jóvenes, ahora sí. Entonces, consideramos tener los requisitos técnicos para la instalación. Ahí aparecen los protocolos de red que necesitamos tener y algunos puertos abiertos, que lo mencionamos también ayer, que era el 8080, perdón, la clase del lunes. Y algunos requisitos con respecto a hardware, ¿ya? Y espacio en disco duro. Aquí están los puertos. Esto es sumamente importante, por eso lo estoy volviendo a repasar. Si bien esto lo comentamos en la instalación el día lunes, aquí lo estamos repasando en este apunte que está en el aula virtual, y son los puertos que hay que considerar abrir en el servidor. Si bien en el servidor Windows Server donde instalamos Oracle o la máquina virtual que tenemos, el OVA entregado, el firewall está desactivado, por lo tanto estos puertos pasan. Lo importante es que si usted tiene un firewall activado o un sistema de antivirus, preocúpese o fíjese que estos puertos puedan pasar a través del firewall o sistema antivirus que los vaya a bloquear. Por ejemplo, los puertos que se necesitan sí o sí son el 8080, que es el puerto para conectarse vía web. Si yo me voy a conectar por un navegador hacia el servidor, desde un cliente hacia el servidor, el 8080 es clave. El 2030 también tiene que estar abierto y es el puerto que utiliza Oracle, ¿cierto? Para trabajar a la par con transacciones mediante gestores Microsoft, ¿ya? Un servicio de escucha de Microsoft. Es decir, me permitiría conectar el gestor Oracle con un gestor SQL Server, ¿ya? Y el 1521 es el puerto de escucha de la aplicación. Entonces, el 8080 es el puerto para escuchar vía web o conectarnos vía web al Oracle Database, y el 1521 es para conectarnos por la aplicación SQL Developer, que la vimos recién. Entonces hay que considerar sobre todo el 1521 y 8080 abiertos, ¿ya? Dice, recuerda tener abiertos los puertos antes de la instalación o bajar el firewall. Sumamente importante, ahí están para que lo recuerden. Después, ¿cierto? Como administrador, ¿cierto? En el sistema operativo hay que instalarlo con una cuenta de administrador. El archivo que vimos hace un día atrás, que lo vamos a compartir después. Recuerden que esta versión es de descarga gratuita, la que estamos utilizando nosotros, es una versión de tipo educacional, de hecho ahí lo explica. Y se comienza con el archivo setup.exe, que también lo vimos el día lunes. Y luego viene el asistente de instalación. Ya estamos recordando, ¿cierto? Viene el asistente de instalación, si se acuerdan, tanto para la versión Express 11G o 10G. Luego pedía el espacio en disco duro, ¿cierto? Aproximadamente. Crea una carpeta que se llama Oracle XE dentro de nuestro servidor, donde están los archivos de instalación de Oracle. Y nuevamente les recuerdo acá, ¿cierto? Tener en claro los puertos, ¿ya? Si los pide puertos, fijarse cuáles son los que tienen que estar abiertos. Y nuevamente recuerda el 1521, que es para conectarnos mediante SQL Developer, que es la aplicación, y el 8080, que es para conectarnos mediante, ¿cierto?, una interfaz web, ya mediante un sitio web. También a considerar cuál va a ser el superusuario. ¿Ya? Dentro de la instalación, lo que nos va a pedir es crear una contraseña para un superusuario del servidor, y este usuario se llama sys.
¿ya? Que también lo mencionamos la semana anterior. Como existen superusuarios para otros gestores, ¿cierto? Como ROT para MySQL, como SA para SQL Server, acá considerar el usuario sys. Y por lo tanto ahí, en esta parte de instalación, nos pide la contraseña o la clave, ¿cierto? Para ese usuario, activarlo. ¿Cierto? Luego, nosotros que tenemos ya la instalación, vamos a revisar mediante línea de comando que esté funcionando nuestro gestor, es que el objetivo hoy día, conectarnos vía interfaz gráfica, vía web y mediante línea de comandos ver si se activa o se levanta nuestro servidor web. ¿Ya? Que eso en realidad lo que habla aquí el apunte. Cuando entramos vía web, va a aparecer una interfaz gráfica que nos va a mostrar varias cosas, entre ellas el rendimiento, el monitoreo del servidor, cuántas bases de datos hay, cuántos recursos está utilizando, cuánta memoria está utilizando. ¿Cierto? Son estadísticas, ¿ya? Aquí está mostrando la captura de pantalla de la interfaz web, que la vamos a revisar también en un momento más, para poder visualizar el parámetro del servidor. ¿Ya? Por eso dice monitoreo de sesiones, cuáles son las bases de datos que están en ejecución, cuántos usuarios hay creado. Hay un tutorial también que aparece, ¿cierto? Que en la página bienvenida. Y nos va a mostrar, ¿cierto? Una interfaz para también administrar lo que son usuarios. Es decir, inmediatamente lo que deberíamos hacer, igual que en otra ocasión, es crear un usuario. ¿Ya? Es decir, no trabajar simplemente con el sys, sino que crear un segundo usuario para tener con todos los privilegios y poder acceder al servidor por seguridad. Eh, es la ventana de administración web, la que estamos comentando nosotros, que vamos a ver después, tiene una interfaz para programar SQL, ¿cierto? Una línea de comando, una pantalla para programar consulta, tiene otra para administrar usuarios, donde se pueden crear, dar privilegios, ¿cierto? Y ver a qué base de datos hacen referencia. Así que tenemos una interfaz muy similar a lo que se ven en otros gestores, ¿ya? Muy similar a lo que vemos en SQL Management Studio, así que no va a haber mucha diferencia con la herramienta gráfica. Aparece también la descarga del SQL Developer, que es la interfaz gráfica que hemos mencionado varias veces, que se instala por el lado del cliente, en el equipo cliente. Incluso está el link de descarga, lo tenemos por acá. Y con ese, ¿cierto? Nos permitiría a nosotros conectarnos al servidor. Requisito, ¿cierto? Para poder instalar el SQL Developer, tener instalado Java en el equipo, en nuestro computador, cualquier versión de Java. Diego preguntaba si alguna especial, no, la última que tengan. Quizás mi cliente es un Windows 10, por ejemplo, y la última versión de Java que tenga. Si estoy usando un Windows 7, lo mismo. ¿Ya? Lo importante es tener Java o la JVM, la Java Virtual Machine instalado para poder instalar esta aplicación, ya que está programada en Java. Si ya han instalado programas en Java antes, no tendrían que hacer nada, ¿cierto? Si han instalado NetBeans, han instalado cualquier programa que use Java, el motor ya se instaló. De todas formas, si no lo tienen, les va a pedir que como requisito ahí baje y los tira a la página, ¿cierto? De Oracle para bajar Java. ¿Qué más? Aquí está el Oracle SQL Developer, aquí ya está funcionando. De hecho, aquí ya se muestra esa aplicación instalada. Y les va a mostrar muy similar al Management Studio. ¿Qué les va a mostrar? Las bases de datos, ¿cierto? Por defecto de sistema. Ya en SQL Server se llamaban Master, Temporal, ¿se acuerdan? Acá también se llaman System, Anonymous, ¿ya? Y esa que dice Chris, por ejemplo, que aparece en el listado, lo más probable es que ese es el nombre del usuario que está creado. Recuerden que aquí la restricción de este gestor de base de datos es que se crea una base de datos por usuario creado. Es decir, si yo tengo un usuario que se llama Rodrigo, lo más probable es que aquí aparezca una base de datos que se llama Rodrigo, ¿ya? Por ser una base de datos de tipo comercial y nos están entregando una versión, ¿cierto?, gratuita, tiene ciertas restricciones, y esa es la restricción, que no podemos crear más base de datos por usuario, es decir, un usuario, una base de datos. Registros, tablas y datos almacenados, millones, no hay problema, no hay restricción ahí, pero es la cantidad de base de datos que pueda crear, una por usuario, y tiene el mismo nombre que el usuario, ¿ya? Si creo mi usuario que se llama alumno, mi base de datos se va a llamar alumno. Bien, y nos van a enseñar, y lo que vamos a
hacer también es cómo crear una conexión hacia un servidor manualmente. Poner los datos de conexión. ¿Qué se necesitan para conectarse desde el cliente? Necesito tener lo siguiente: la dirección IP. Vamos a conocer la dirección IP del servidor, el puerto, el 1521, el nombre del usuario y la contraseña. Son 4 cosas necesarias: usuario, contraseña, puerto, dirección IP. ¿Ya? Esos son como los datos. Y con eso ya creo una conexión y estoy conectado a un servidor. ¿Ya? Básicamente. Recuerden que nuestro objetivo es conectarnos, nada más hoy día. Ver cómo conectar. Y eso. Y eso. Así que el apunte, ¿cierto? Está publicado para que lo recuerden, lo revisen, ¿cierto? Le den un vistazo y lo vayan teniendo de apoyo con lo que vamos a ver hoy día. Si tienen preguntas, recuerden, dudas, vayan haciéndolas en el chat por ahí como la estaba haciendo Diego hace un momento atrás. Los archivos, ¿cierto? Hoy día el SQL Express los voy a publicar durante la tarde, ¿ya? Lo mismo que la descarga de Oracle. También se las voy a publicar en un rato más. Voy a entonces proceder a compartirles pantalla ahora para ya comenzar a mostrar la visualización del gestor. Vamos a dar por hecho que está instalado el gestor, es un OVA, así que vamos solamente a configurar hoy día. Voy a cargar mi página, voy a desconectarme un momento, jóvenes, para compartir mi escritorio y continuamos. Ya, espérenme un segundo.